Buenos días. A continuación voy a presentar mi tarea sobre los distintos estudios acerca del sector turístico y del perfil del turista tanto en España como en Andalucía. Para ello he utilizado como principales fuentes de consulta las siguientes. En el caso de Andalucía he recurrido a la empresa pública de Turismo y Deporte de Andalucía, SAETA, y para el caso de España a través del Instituto Nacional de Estadística dentro del apartado Servicios, Hostelería y Turismo, utilizando, por ejemplo, la estadística de movimientos turísticos en frontera Frontur, que realizaba Tour España hasta septiembre de 2015, las fichas de coyuntura turística y la encuesta de gasto turístico EGATUR, entre otras. Pasamos a aportar información específica de los datos recogidos. En primer lugar, hablaré del turismo en Andalucía. Por ejemplo, 10,7 millones de turistas extranjeros visitaron nuestra comunidad autónoma y 17,4 millones de turistas españoles. Por países, Reino Unido, Alemania y Francia, en este orden, fueron los principales países emisores de turismo hacia nuestra tierra. El número total de excursionistas fue de 83,4 millones. La estancia media de un turista extranjero en nuestra tierra es de 10,5 días por 6,9 días de estancia media de un turista español. El gasto medio es de 72,83 euros para el turista extranjero y de 60,47 euros para el turista español. El medio de transporte más utilizado fue el avión en el caso del turista extranjero y del coche en el caso del turista español. Los alojamientos más utilizados fueron el hotelero, tanto en el turista extranjero como el turista español. La organización del viaje fue de manera particular, principalmente a través de reservas realizadas a través de Internet. En segundo lugar quedaron las agencias de viaje. Las principales motivaciones y actividades que desarrollan los turistas en nuestra tierra, pues por clima, visita a los monumentos, disfrute de la playa, etcétera. En cuanto a la satisfacción con el destino, en este caso con Andalucía, por parte del turista extranjero se da de valoración un 8,3 y por parte del turista español un 8. En segundo lugar, voy a hablar del turismo internacional en España. El número total de turistas del que tenemos datos es de 75,6 millones, en concreto 75.563.198 turistas. Por principales países, el Reino Unido se sitúa a la cabeza, seguido de Francia y Alemania. El Reino Unido en concreto con 17.675.367 turistas. El número total de excursionistas, según el Instituto Nacional de Estadística, es de 40.246.069. En cuanto al perfil del turista internacional en España, podemos decir que la estancia media es de 5,84 días en establecimientos hoteleros, mientras que en otro tipo de establecimientos de mercado, como pueden ser vivienda en alquiler, camping, etcétera, esa estancia media llega hasta los 11,61 días. El gasto medio por viajero está en torno a los 1.023 euros, suponiendo un gasto medio diario de 138 euros. El principal medio de transporte más utilizado es el avión. El alojamiento más utilizado es el hotelero, seguido de vivienda en alquiler. En cuanto a la organización del viaje, pues lo hacen principalmente sin contar con un paquete turístico. Y entre las motivaciones principales está el ocio, recreo y vacaciones. En tercer lugar, voy a hablar del turismo nacional en España. Según datos acumulados del año 2017, se realizaron un total de 140.032.967 viajes dentro del territorio español. El número total de excursionistas de 241.067.964. En cuanto al perfil del turista, podemos decir que tiene una estancia media de 3,87 días, que el gasto medio es de 43,78 euros, que el turista español utiliza como medio de transporte principalmente el vehículo propio, que se aloja principalmente en viviendas de familiares y amigos, que
que organiza el viaje sin paquete turístico principalmente y que entre las motivaciones que tiene están el ocio, el recreo y las vacaciones. Por último, voy a contestar a las preguntas de reflexión. Bueno, en realidad no tenía todo el conocimiento, tenía poco conocimiento, más bien sobre las cifras que se manejan en el sector turístico. La información de que disponía era a nivel muy general y de grandes cifras del sector turístico en España, por ejemplo, número total de turistas en nuestro país, impacto que tiene el sector turístico sobre el PIB y sobre el empleo, etcétera. Más bien tenía unas nociones a nivel general de información facilitada tanto por la prensa como por televisión, etcétera. Respecto a la consideración que tengo sobre las distintas fuentes estadísticas de las que disponemos en España, pues yo creo que en general son adecuadas. Ahora bien, desde mi punto de vista, quizá en la página del Instituto Nacional de Estadística le falte claridad para la comprensión de los datos e incluso incluye informes y datos más lejanos y le falta información más actual, debido posiblemente a que se tarda demasiado en tener los datos disponibles lo más actualizado posible. También he hecho en falta una ficha resumen a nivel nacional sobre el perfil del turista internacional o incluso del turista español, ¿no? Como sí podemos encontrar en el caso de Andalucía en las fichas elaboradas por Saeta. Ya para terminar, he aportado 3 enlaces sobre el peso del turismo de la economía nacional y sobre tanto en España como en Andalucía. Por ejemplo, para el caso de España, he incluido las noticias adiós al modelo low cost, así intentará España ser líder mundial del turismo. España encadena su 5.º año consecutivo con récord de turistas y sin turismo no hay recuperación, genera 1 de cada 4 empleos desde 2013. Quiero decir que el turismo y más concretamente la llegada de turistas internacionales son un pilar básico para la economía española. En un país en el que el sector terciario representa prácticamente el 75% del PIB, no es de extrañar que la actividad turística se haya convertido en un motor económico esencial. De esta forma, este sector se ha convertido en el salvavidas para muchos jóvenes sin cualificación ni experiencia. España ya es el segundo país más visitado por número de llegada de turistas, tan solo por detrás de Francia, dejando un desembolso medio por turista de 1.061 euros. El sector, en aras de una expansión sostenible, necesita de una mayor colaboración público-privada y una adecuada redefinición del modelo turístico que se quiere y establecer las restricciones según el caso. Así, por ejemplo, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, el turismo en 2016 aportó 125.529 millones de euros a la economía nacional. En el caso de Andalucía he elegido estas 3 noticias. El turismo sitúa a Andalucía entre los motores del PIB. Andalucía, la aportación del turismo al PIB andaluz se eleva del 11.5% al 13.1% en la última década y el papel del turismo en el desarrollo regional andaluz. Estas noticias para la economía andaluza vienen a demostrar que el turismo es un potente generador de riqueza y empleo en Andalucía y una actividad capaz por sí misma de generar un más que interesante volumen de ingresos y de empleo. El turismo aporta beneficios a la renta ya que supone incrementos de producción y de valor añadido bruto, mejora su distribución, incrementa el número de empresas, asalariados y autónomos, es una entrada importante de divisas, atrae inversiones internacionales y dinamiza las locales, causa efectos positivos en otras ramas de actividad y en las arcas públicas vía impuestos y por último tiene efecto en el desarrollo de la infraestructura. Andalucía posee un patrimonio natural e histórico de gran riqueza y variedad, pero el sistema turístico actual necesita de una renovación para convertirse en un motor de crecimiento económico, social y medioambientalmente sostenible.